Quisiera considerar en esta ocasión en Romanos capítulo 4. Pablo ha estado hablando acerca de cómo Dios ve la humanidad, del pecado que hay en todos nosotros, cómo no hay diferencia por cuanto todos pecaron, y ahora él quiere notar un ejemplo de cómo es esto de la salvación por la fe. Y llama la atención que uno cuando llega a Romanos capítulo 4 se va a encontrar que el ejemplo que Pablo va a utilizar es precisamente un ejemplo en el Antiguo Testamento. Alguno pudiera pensar, bueno, pero ¿será que la salvación en el Antiguo Testamento era por guardar la ley y en el Nuevo Testamento la salvación era por la fe? Pero realmente cuando llegamos a la palabra de Dios vamos a darnos cuenta que la salvación nunca ha sido por guardar la ley, nunca ha sido por las obras. La salvación siempre ha sido por la fe y vamos a verlo en este caso de Abraham. Ahora Pablo va a utilizar dos ejemplos. Pablo va a utilizar el ejemplo de Abraham y luego va a utilizar el ejemplo de el rey David. Pero entonces vamos a leer en Romanos capítulo 4 y el versículo 1. Y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego vamos a leer más versículos de esta porción. Pero entonces Pablo introduce a Abraham en la escena. Y Pablo vamos a ver cómo fue Abraham salvo. En qué momento fue salvo. Y él dice, ¿será que Abraham fue justificado, fue salvo por las obras que había hecho, por las obras de la ley? Y él dice, si Abraham hubiese sido justificado por las obras de la ley, tuviese algo de qué gloriarse, pero no para con Dios. En pocas palabras, pudiéramos aplaudir a Abraham por lo que él ha logrado, por el alcance de sus buenas obras. Hubiésemos podido felicitar a Abraham y Abraham se hubiese sentido bien grande por lo que él había logrado, por haber logrado alcanzar la salvación por medio de sus buenas obras. Y así es como muchas personas piensan llegar delante de Dios. Y personas piensan, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Y voy a tratar de portarme bien y de ser una persona honesta y de ser una persona respetuosa. Y así de manera que Dios en algún momento me va a otorgar ese premio, como si fuera una felicitación, como si fuera un aplauso por mi buena vida. Y Pablo está diciendo, así no fue como Abraham fue salvo. Si Abraham hubiese sido salvo de esa manera, tendría quien le aplaudiera o quien de qué gloriarse, tendría su propio orgullo y otras personas pudieran aplaudirle a él, pero no Dios. Y lo vamos a ver un poco más adelante el por qué él dice eso. Pero entonces va a decir Pablo en el versículo 3, pero, ¿qué dice la Escritura? Eso es muy importante cuando se trata de la salvación, cuando se trata de qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios ha dicho. Si uno piensa llegar al cielo, si uno quiere estar bien con Dios, entonces tiene que ser lo que Dios está diciendo, lo que Dios ha revelado en su palabra, lo que nos guíe, lo que nos instruya para saber cómo es que Dios lo está esperando de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? No se trata de mi lógica. No se trata de las tradiciones ni lo que ha venido de generación en generación y se ha enseñado a lo largo del mundo entero, sino más bien lo importante es ver qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia sobre cómo una persona puede llegar a ser salvo. Y entonces Pablo está citando en el libro de Génesis capítulo 15 y versículo 6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tremendo versículo para enseñarnos cómo es la salvación. ¿Cómo fue salvo Abraham? Ahora, mencionamos que Pablo utiliza dos ejemplos. Uno es Abraham, el cual es un ejemplo de antes que la ley fuese dada. La ley fue dada a Israel a través de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 20. Entonces Abraham es un ejemplo que Pablo está utilizando previo a la ley. Y luego va a utilizar otro ejemplo que es el ejemplo del rey David, el cual es un ejemplo después de la ley. Y en ambos casos ellos coinciden. Y en primer lugar está dando el ejemplo de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Más adelante, en el versículo 6, él va a decir, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cita el Salmo 32, donde David está hablando. Y nuevamente vemos el ejemplo como David está diciendo, aún después de dar la ley, David no está haciendo alarde de sus obras, de las cosas que él ha hecho, sino más bien, bienaventurado aquel varón cuyas iniquidades son perdonadas. No hay mención acerca de lo que David ha logrado hacer para ganarse ese perdón, sino más bien es un perdón que es dado por gracia. Es una salvación que es por la fe en el Señor Jesucristo. Y estos dos ejemplos sirven para ilustrarnos con claridad de que tanto en el Antiguo Testamento y como lo vemos explicado y enseñado en el Nuevo Testamento, la salvación no es por obras, sino la salvación es por la fe. Creyó Abraham a Dios. Abraham estaba consciente de lo que Dios le estaba diciendo. Dios le estaba diciendo que él sería padre de muchas gentes. Abraham no tenía ni siquiera hijo. Pero él estaba poniendo su fe en lo que Dios estaba diciendo en su palabra. Él estaba confiando plenamente porque era Dios quien lo estaba diciendo. No se trataba de cuáles eran sus posibilidades de ser el padre de muchas naciones, sino más bien Abraham no cuestionó lo que Dios estaba hablando. No trató de buscarle la lógica, sino más bien Abraham, por sencilla fe, creyó a Dios. Creyó lo que Dios le estaba diciendo. Así como Dios lo estaba diciendo, Abraham dijo, lo acepto, lo recibo. Y le fue contada su fe por justicia. Y esa es la manera como en el Nuevo Testamento también se nos dice, Efesios capítulo 2, por ejemplo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y así Tito capítulo 3 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. La salvación es por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora Pablo va a decir algo, incluso para mostrarnos que ni siquiera por lógica uno puede pensar que la salvación puede ser algo que se reciba como por obras. Él dice en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En pocas palabras, una persona cuando trabaja, al final de su jornada de trabajo, de la semana o de su quincena, viene el patrón y le paga por lo que trabajó. La persona se ha ganado, o el trabajador se ha ganado ese dinero. En pocas palabras, el patrón estaría, al recibir ese servicio o ese trabajo de ese trabajador, está quedando en deuda con el trabajador hasta el momento cuando él finalmente le paga lo que a ese trabajador le corresponde. En pocas palabras, una persona es que trata de hacer buenas obras. Está queriendo decir que por mis buenas obras, por mi vida buena que estoy llevando, Dios se está endeudando conmigo. Y al final Él tiene la responsabilidad y el deber de darme a mí el cielo y de darme a mí la salvación por todo lo que yo he hecho. Pablo dice, no, de ninguna manera. No podemos pensar que Dios está en la obligación de darnos a nosotros el cielo porque nosotros hemos obrado. Porque esto es algo que nos hemos ganado y porque Dios tiene la obligación y la responsabilidad de darnos a nosotros el cielo. De ninguna manera. Él dice, más bien, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Pablo dice, es lo contrario. No es Dios que está endeudado con nosotros porque nosotros estamos haciendo buenas obras. No. Pablo dice, somos nosotros los que hemos pecado y estamos endeudados con Dios por causa de nuestro pecado. Pero como impíos, si la persona tan solo pone su fe en Cristo, lo recibe como una gracia, como una misericordia de Dios. Dios no está en la obligación de hacerlo, pero Él quiere darnos a nosotros esa salvación por medio del Señor Jesucristo. Alguien pudiera decir, eso es algo muy fácil para que pueda ser cierto. Ahora, es fácil para nosotros, porque así son los regalos. Los regalos son fáciles para la persona que lo recibe, pero tiene un precio para la persona que lo compró y que lo ofrece. Cuando terminamos el capítulo 4 de Romanos, llegamos al versículo 25, donde dice, del Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
El precio ha sido un precio muy alto. Cuando hablamos de fácil, no hablemos de fácil de la salvación por el hecho de que la recibimos por fe. Para nosotros es fácil, porque es gratis, porque está al alcance. Pero para Dios ha tenido un precio muy costoso, que fue la vida del Señor Jesucristo, su Hijo amado, para morir en la cruz del Calvario, recibir sobre sí el castigo de nuestros pecados, morir por nuestras transgresiones y resucitar con poder, algo que es imposible para un ser humano. Pero Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. La salvación no es que es fácil, pero está puesta al alcance nuestro. Es gratis para el que lo recibe, pero Cristo ha pagado un precio muy alto para esto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo David? Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. David también, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De qué manera puede ser una persona salva el día de hoy? Es salvo por la fe, poniendo su confianza en el Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe.